Qué manera de adorar a nuestro Dios. Maravillosamente, diría yo, unas hermosas canciones que sin duda nuestros hermanos buscaron en la presencia del Señor. Qué cantos entonar en el día de hoy. Y sin duda que la adoración es parte de vivir una vida en santidad. Y es no solamente la forma cómo debemos esforzarnos, la manera como luchamos nosotros para vivir una vida en santidad, sino que aparte de eso es un llamado que Dios nos hace a cada uno de sus hijos, el llamado a vivir en santidad. El agradar a Dios se conoce como adoración, y esto debería ser el propósito de la vida del cristiano, porque fuimos creados para agradar a Dios. Miren lo que dice el Salmo capítulo 149, versículo 4. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. De manera, queridos hermanos, que todo lo que tú y yo hagamos para complacer a Dios es un acto de adoración. Por lo tanto, la adoración debe ser el estilo de vida del creyente. Ese tiene que ser el estilo de vida del creyente, una vida en adoración al Señor. Nuestro motivo debe ser glorificar a Dios. Y el Salmo 147, el versículo 1 dice, 147, 11, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Se complace Jehová en los que le temen. Por lo que la adoración no es lo que hacemos con nuestros labios, sino es lo que hacemos con nuestra vida. Y es algo que tenemos que, yo creo que usted lo sabe, lo ha escuchado en muchas oportunidades, pero tenemos que mentalizarnos y canalizar todo lo que nosotros decimos a través de nuestros actos, a través de nuestro comportamiento. Los cantos hermosos que hemos cantado en el día de hoy, las oraciones y las alabanzas son en vano, queridos hermanos, si no van unidas a un cambio de vida que incluye el compromiso personal. Si mi corazón no está dispuesto, déjeme decirle que hemos podido entonar las mejores y lindas canciones, pero mi vida no está hablándole al Señor, porque esos cantos que salen de mi boca no van a llegar al trono de la gracia del Señor, sino van unidas conforme a la forma como yo lo vivo, a la forma como en el día a día yo me entrego al Señor y busco de su comunión con Él. Vamos a leer la palabra de Dios en Éxodo capítulo 23, versículos del 20 al 25. Éxodo capítulo 23, versículos del 20 al 25, y dice la palabra del Señor así: He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Que el Señor pueda bendecir su palabra. Antes de la caída de Adán y Eva mantenían una amistad íntima con Dios. No tenían los estorbos de la culpa, por lo que ellos se deleitaban en Dios y Dios con ellos. Y el Salmo 25:14 nos dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Queridos hermanos, Dios nos creó a ti y a mí para que nosotros podamos vivir continuamente en su presencia. Pero ¿qué pasó después de la caída de Adán y Eva? Esa relación, esa comunión se rompió.
Pero no quedó allí, porque tenemos a un Dios de amor que nos mira con ojos de amor, con ojos de gracia, con ojos de misericordia. Y dice Romanos 5:10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fuimos reconciliados, no nos quedamos allí. La relación que se rompió, la de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, no quedó allí. El Señor miró y vio al hombre. Y siempre hablamos de un Dios de segundas oportunidades. Y fuimos, dice su palabra, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo. Pero esa amistad con Dios se cultiva. ¿Y de qué manera usted cultiva una amistad entre sus pares? Uno cultiva compartiendo todas nuestras cosas, ¿cierto? Nuestras conversaciones, compartiendo nuestras alegrías, compartiendo nuestras tristezas, compartiendo nuestros desafíos, nuestros sueños, las buenas y las malas. Cultivamos la amistad de Dios, queridos hermanos, pasando tiempo junto a Él. Yo no sé cuál es el tiempo que usted pasa y dedica para el Señor, o solamente lo dedica los días domingos, o los días que tiene que estar en la iglesia. Pero tenemos que cultivar esa relación con Dios todos los días. Y esto no implica, porque muchos se dirán, pero yo no puedo estar las 24 horas del día leyendo la Biblia. Claro que no. Pero el momento que usted dispone su corazón para leerla, cuando usted va al trabajo, cuando usted va a la universidad, se va recordando los versículos que usted leyó. Cuando alguien le pregunta algo y tiene que dar un consejo, ahí viene la palabra de Dios para hacernos recordar. Dice la palabra que el Espíritu nos dará la palabra para hablar en el momento. Pero si nosotros no leemos la Escritura, ¿qué palabra nos va a dar el Señor? Nos hará recordar lo que nosotros estamos leyendo, la manera como nosotros estamos viviendo, y podremos entregar ese mensaje por el cual oramos muchas veces por aquellas personas que viven en completa oscuridad, por aquellas personas que viven sin Cristo. Y nosotros, los hijos de Dios, somos los llamados a entregar ese mensaje. Es imposible ser amigo de Dios si no sabemos lo que Dios dice. No podemos amar a Dios si nosotros no le conocemos. Tenemos que conocerle, y para eso implica que tenemos que buscarle. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que tener nuestros devocionales. Dios consideraba a Job y a David sus amigos, porque ellos valoraban su palabra por sobre todas las cosas y pensaban en ella continuamente. Cuando uno lee los salmos de David y analiza todo lo que él pensaba, lo que él hablaba con Dios, decía: estoy destrozado, Señor. Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David le decía: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esas son palabras de alguien que está en constante comunión, hablándole al Señor. Así estaba David, y Dios consideraba su amigo. Si agradar a Dios es el principal propósito de nuestra vida, lo más importante es descubrir cómo tenemos que hacerlo. Y saben, de Noé aprendemos que Dios sonríe cuando lo amamos por encima de cualquier cosa. Cuando a Noé Dios le pidió hacer algo a nuestra vista descabellado, pero ahí estaba este hombre obedeciendo lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Dios sonríe cuando le amamos por encima de todo, cuando confiamos en Él completamente, cuando le obedecemos de todo corazón, cuando lo alabamos, cuando adoramos, cuando cumplimos sus propósitos. Pero muchas veces llevamos años sabiendo de que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, pero llevamos también años tratando de descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. Estoy enfermo, será porque Dios tiene un propósito en mi vida.
me quedo desempleado, será porque Dios tiene un propósito en mi vida. Yo sé que Dios tiene un propósito en mi vida. Pero ¿entendemos cuál es el propósito de Dios? A veces no logramos nunca entenderlo. Y vivimos con eso en nuestras vidas, que van haciendo que nos llenemos de amargura, nos descorazonemos porque no entendemos. Y no lo entendemos porque no vivimos en una comunión íntima con Dios. No lo logramos entender, no lo logramos descubrir, porque ¿de qué manera Dios nos va a hablar si no mantengo esa estrechez con Él, esa intimidad con Él? Vamos a descubrir los propósitos de Dios para nuestras vidas cuando estemos con Él, a solas con Él. Cuando le digamos: Señor, yo quiero que hables una vez más a mi vida. Cuando lo busco, como el salmista lo hacía, en la mañana, en la tarde, en la noche. Y no solo el salmista, no solo David, Daniel. Hay un canto que cantábamos los que hemos nacido desde pequeños en la iglesia, en la escuela dominical. 3 veces oraba Daniel en el día. 3 veces oraba el profeta Elías. No solamente había ahí el ejemplo de una persona que oraba, hay muchas personas que buscaban al Señor de mañana, de tarde y de noche. Y la Biblia dice que lo que está escrito es para que a nosotros nos sirva de testimonio de lo que esos hombres hicieron y buscaron, la forma como buscaron su comunión con Dios, para que nosotros también lo podamos hacer de esa manera. Dios está buscando personas como Noé, dispuestas a vivir para agradar, para vivir en santidad, para apartarse para el Señor. El Salmo capítulo 14, versículo 2, dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y déjenme decirles que Dios, hoy por hoy, sigue mirando desde los cielos para ver si hay algún entendido que busca a Dios. Y cuando habla aquí de algún entendido, no está hablando de un erudito, de un sabio que usted puede decir: no, es que yo no tengo tanta capacidad para aprenderme todo lo que dice la Biblia, yo no tengo tanta capacidad para leer y meterme todos los libros a mi mente. Un entendido de saber que Dios lo ha elegido, que Dios lo ha llamado a vivir en santidad, que Dios se complace en los que le buscan, y si usted dispone su corazón para buscarle todos los días, queridos camaradas, todos los días, no 1 ni 2 veces a la semana, todos los días, Dios sigue mirando vidas. Y es mi oración para que el Señor se pueda complacer con cada uno de nosotros, que le entiende y ve desde los cielos que sus hijos están buscando agradarle, que están buscando llenarse del Señor cada día para vivir bajo su voluntad. Para un hijo de Dios, para un cristiano, para un salvacionista, la adoración como estilo de vida es la única manera sabia de vivir. Y los actos de obediencia son también actos de adoración, porque es la demostración de que realmente usted y yo amamos al Señor. Y Jesús lo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Podemos decir: es tan fácil, es tan sencillo amar a Dios. Solo es eso, amar a Dios con un corazón dispuesto a amarle. Y como dice su palabra, busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán como añadidura. Todo lo demás. Nuestra preocupación, queridos camaradas, es amar a Dios, buscar tener esa intimidad con nuestro Señor. El corazón de la adoración es entregarse a Dios. El agradar a Dios se da cuando nosotros nos entregamos completamente. Esto es tomar la cruz, el morir al yo para ponernos en las manos del Espíritu Santo. Pues Dios quiere que todas nuestras vidas
toda nuestra vida pueda ser una vida guardada y dedicada para Él. El libro de Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y la entrega, queridos camaradas, se demuestra con la obediencia, trabajando con y para Dios. Trabajando con y para Dios. Y hay muchas maneras de trabajar para Dios. Yo me gozo cuando escucho esos testimonios de que estoy trabajando para el Señor. ¿Y qué está haciendo? Le estoy hablando a mi vecina, a mi vecino del Señor. Está trabajando para el Señor. No es solamente ser un oficial local, anhelar ser un oficial local, porque de esa manera yo puedo trabajar para el Señor. Hay muchas maneras en las cuales usted puede trabajar para el Señor. Nuestro hermano Yáñez nos decía que bueno es saludarnos a las personas que llegan. Está trabajando para el Señor, amando a esa persona, porque está amando como Dios nos ama a nosotros. Y es algo que siempre les he repetido, este versículo que siempre ha marcado mi vida, tan cortito y sencillo: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es tan sencillo. ¿Verdaderamente amamos a Dios? Si amamos a Dios, va a ser tan natural el amar a nuestro prójimo. Tan natural. No va a tener que esforzarse. Por eso dice la palabra de Dios bien clara: busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá como añadidura. Todo vendrá así. Y solamente a veces pensamos en este versículo que lo material me va a llegar si busco del Señor. Todo. Mi relación con mi prójimo, mi relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres, todo va a fluir si buscamos primeramente el reino de Dios. Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8, la palabra de Dios dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El vivir una vida en santidad nos lleva a someternos a Dios. Y mire lo que dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Y siempre he dicho que Dios siempre lo podría hacer todo y podría ahuyentar al diablo de nosotros, pero nos da la oportunidad de demostrarle a Él, a Dios, cuánto le amamos. Y cuando viene la tentación, poder resistirla y huir. Es lo que tenemos que hacer. Es la oportunidad que nos da el Señor de decir: demuéstrenme cuánto me aman. Demuéstrenme cuánto dicen que quieren servirme. Demuéstrenme que ustedes pueden vivir una vida en santidad. Y semanas atrás hablábamos de que Dios nos llama a vivir una vida en santidad, pero Él jamás nos va a pedir a nosotros hacer algo que nosotros no podamos. Si Él nos llama a vivir una vida en santidad, es porque sabe que podemos vivir una vida en santidad. Él no nos va a pedir que hagamos cosas extraordinarias, sobrenaturales, porque sabe que somos limitados y no lo podemos hacer. Pero Él nos llama a hacer algo que nosotros sí podemos hacer. Dios está siempre presente. Aunque no nos demos cuenta, pues su presencia no se mide con emociones. Dios quiere que sientas su presencia, pero prefiere que confíes en Él. Que tengas tu mente, tu fe dispuesta a saber de que sirves a un Dios grande, a un Dios poderoso, que Él te va a ayudar a resistir al diablo y te dará la victoria cuando el diablo huya de ti. Y va a huir
Porque tú lo dispusiste en tu corazón. Tú dispusiste en tu corazón resistir al diablo. Pero si en tu corazón no está ese sentir, déjame decirte que el diablo va a hacer contigo lo que él quiera. Pero tú puedes resistirlo. Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24, versículo 10, dice: si fueres flojo en el día de tu trabajo, tu fuerza será reducida. Si fueres flojo en el día de tu trabajo, tu fuerza será reducida. Pero déjame decirte que si fueres esforzado en el día de tu trabajo, tus fuerzas aumentarán. Necesitas esforzarte. El Señor siempre le decía: anímate y esfuérzate. Esforzaos. Porque demanda de nosotros nuestro esfuerzo. Si usted dice: me voy a sentar y voy a esperar a que pase la tentación, a que el diablo no me tiente, tus fuerzas van a ser disminuidas. Porque no estás haciendo nada, vas a ser presa fácil para el enemigo. Pero cuando tú te esfuerzas, entonces el Señor va a recompensar ese esfuerzo que tú haces. Podríamos decir entonces que la vida cristiana es algo que crece y se desarrolla en el uso. Y que cuanto más se usa, mayor desarrollo tiene. Y cuanto menos tiempo le dedicamos, más se desinfla. Y esto hace que muchos cristianos, que muchos hijos de Dios, cuando deban enfrentar una tarea o un desafío, esperan tener fuerzas para hacerlo. Pero muchas veces los postergan al comienzo. Pero no se dan cuenta que así se debilitan más y más. Tenemos que desde el comienzo buscar con esa seguridad de que Dios responderá cada una de nuestras peticiones, cada una de nuestras oraciones, conforme a sus riquezas, conforme a sus promesas. Porque Dios está para ayudarnos. Dios está para darnos la victoria. Como hijos de Dios, no esperemos a tener toda la fuerza disponible para comenzar. No sé si a usted le ha pasado que en algún momento se le presenta un desafío que puede ser algo grande. No, yo no puedo con esto. Esto me supera. Es demasiado para mí. Y esperamos que venga algo sobrenatural. Y clamamos y decimos: Señor, ayúdame. Y queremos que Él haga todo. Pero nosotros estamos entregándonos en la derrota. Cuando nosotros mismos tenemos que pararnos en victoria y pedirle al Señor que nos ayude. Y allí el Señor nos va a dar esa fortaleza que nos falta. Pero tenemos que estar firmes en el Señor para que eso suceda. Porque si nos dejamos descorazonar, nos dejamos desanimar, no vamos a poder vencer. Y muchas veces ahí donde viene el desánimo y empezamos a cuestionar: ¿será que Dios no quiere nada conmigo? ¿Por qué ayuda al otro hermano pero a mí no me ayuda? Porque nosotros muchas veces ya nos declaramos en derrota. Y simplemente le pedimos ayuda al Señor para ver si por ahí es cierto lo que otros dicen. Es cierto lo que otros testifican de que hay un Dios grande y un Dios maravilloso. Vamos a ver si pasa algo conmigo. Pero tenemos que todo el tiempo, queridos camaradas, vivir una vida en santidad, una vida en comunión íntima con el Señor. Y sin duda que Dios va a mirar a sus hijos, nos va a mirar a nosotros y se va a agradar. Y se va a agradar. Y si Dios se agrada, Dios se va a manifestar de una manera maravillosa. Si en este tiempo te has dado cuenta, queridos hermanos, que tus fuerzas han sido reducidas, ¿qué tienes que hacer? Te tienes que activar.
Tienes que alejar la depresión, tienes que esforzarte frente a los desafíos y tienes que empezarlo hoy. No esperes para mañana. Hoy tienes que enfrentarte a este desafío. Hoy tienes que ponerte victorioso. La victoria la da el Señor, pero empieza en mí. Yo tengo que darle al Señor esa garantía de que Él yo me agrado de ti, hijo, y yo concedo las peticiones de tu corazón. Todo depende de mí. Dios quiere ayudarnos, Dios quiere bendecirnos, pero tu corazón está dispuesto a recibir las bendiciones de Dios. ¿Tú estás dispuesto a recibir las bendiciones de Dios? Otros comprenden que esta batalla se libra en el interior y nadie puede pelear por ti, ya que estamos diseñados espiritual, mental, emocional y físicamente para desarrollar tareas y encarar nuevos desafíos. Pero si Dios va a trabajar a fondo contigo, comenzará con la entrega, con tu entrega al Señor, primeramente. Y cuando tú te entregues al Señor, el Señor te va a entregar lo demás a ti. El Señor te va a entregar la victoria frente a esos grandes desafíos, a esas grandes luchas que tú puedas tener. Entrégale todo a Dios, todo en las manos de Dios. Entrégale lo que lamentas de tu pasado, entrégale tus problemas presentes, entrégale tus sueños, tus ambiciones futuras, tus temores, tus debilidades, tus costumbres, tus penas. Pon a Cristo como el conductor de tu vida. Suelta la rienda, suelta el volante. Deja que sea Dios quien conduzca tu vida. No le luches a Dios que tú quieres conducir, no, mejor lo hago yo. No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces cuando voy conduciendo, se sienta alguien a mi lado que también conduce, pero se sienta a mi lado. Y uno va y están que frenan con el pie y están haciendo porque ellos quisieran manejar. Y a veces nos pasa eso con Dios. Nosotros somos los que queremos conducir, nosotros creemos que somos los mejores para hacerlo. Démosle la oportunidad a Dios de que Él conduzca nuestras vidas. Él es el mejor capitán. Él es el mejor conductor para hacer que tu vida vaya por un mejor camino. No nosotros. Creemos que nosotros lo podemos. Creemos que todo lo podemos hacer y resolver a nuestra manera. Pero dejemos todos nuestros sueños, nuestro futuro, nuestro presente, nuestro pasado en las manos del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 22. Dice la palabra del Señor: y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová. Voy a leer nuevamente y presten atención a este versículo. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová. Pero escucha ahora la otra versión, la versión que traduce y dice: y Ezequías felicitó a los levitas que habían tenido una buena disposición para servir al Señor. ¿Cuál es nuestra disposición para servir al Señor? ¿Es la mejor? ¿O todavía no, es que hay cosas que no me agradan y por eso mejor no? Delego, que pase el tiempo. ¿Cuál es tu disposición para servir al Señor? ¿Cuál es tu disposición para buscar al Señor? Vemos que los levitas tuvieron una buena disposición y automáticamente se dispusieron a hacerlo, ya que apartaron, dice la palabra de Dios cuando leemos ese capítulo, 7 días para los que habían dispuesto a realizar. Pues todo lo que nace con disposición se complementa con la acción. Porque hablábamos cuántos tienen la buena disposición. Y acá podemos decir todos que yo tengo la buena disposición. Pero esa buena disposición tenemos que llevarla a la acción. Tenemos que concretarla. Tenemos que hacerla. Porque hay tantas cosas que se quedan en las buenas intenciones. Es que yo quería.
pero se quedó solamente allí en el pensamiento. Entonces, si queremos verdaderamente concretar las cosas que nos proponemos, necesitamos no solo la disposición que viene con la intención, sino también la disponibilidad. Y esto tiene que ver con la dedicación a esas cosas que nos proponemos. Y es por eso que tus sueños deben guiar nuestra vida. ¿Y cuál es el sueño que tiene usted hoy? ¿Una nueva casa? ¿Un nuevo auto? ¿Una profesión? ¿Que sus hijos puedan salir de la universidad, encontrar un buen trabajo? Son buenos esos sueños. No estoy diciendo que son malos esos sueños, son buenos. Pero esos sueños deben estar encerrados dentro de un sueño mayor, que es servir y agradar a Dios por sobre todas las cosas. Ese tiene que ser nuestro principal sueño y llevarlo a la práctica, que sea realidad. Qué hermoso es cuando uno, el otro día me conversaba con los mayores Herrera, y ellos se estaban pero contentísimos porque su hija ya se había licenciado ya, tenía su título. Qué hermoso, nos deleitamos. ¿Cuánto más nos vamos a deleitar de que nuestro sueño es servirle al Señor, de que vivir una vida que agrada a Dios? Y lo estamos haciendo, y vemos que es una realidad en nuestro día a día. Qué gran gozo va a haber en nuestros corazones. Si con cosas materiales nos gozamos, imagínense con las cosas celestiales, cómo Dios se va a gozar al mirar nuestras vidas de los cielos y ver que cada uno de nosotros son agradables delante de los ojos del Señor. Hoy, cuando pareciera que los días se han acortado, pareciera que no nos alcanza el tiempo para nada, pareciera que eran las 10 de la mañana y hoy ya son las 6 de la tarde. Qué rápido pasa el tiempo. Yo creo que les ha pasado a varios, escuchaba conversando con varias personas, y sentimos que el tiempo, van pasando los días, los años, y el tiempo cada vez más se va acortando. Y pensamos que no nos alcanza el día para hacer todo lo que hemos planificado. Y al pesar de que pareciera que tenemos una falta total de disponibilidad, pero si nosotros queremos verdaderamente servir a Dios, debemos generar esa disponibilidad. Y por esto debemos entender que para dedicar tiempo a una cosa, a veces hay que quitarle el tiempo a otra cosa. Pero tenemos que mirar nuestras prioridades. Y yo confío y oro que dentro de sus prioridades, número 1, está el buscar la presencia del Señor. Y una vez más, repito ese versículo: y todo lo demás vendrá por añadidura. Tenemos que reorganizar muchas veces nuestras actividades para ser más eficientes, rediseñando nuestra vida en función de nuestro llamado. ¿Y cuál es nuestro llamado? Algunos recibimos el llamado para ser oficiales del Ejército de Salvación, otros recibimos un llamado para trabajar entre la juventud, otros llamados para trabajar entre los niños. Pero hay un llamado general que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Nos llama a vivir una vida en santidad. Ese es el llamado principal que nos hace el Señor. A todos. Nadie se escapa de este llamado. Porque muchas veces podemos decir, están haciendo el llamado para que sean oficiales. No, eso, yo no siento que el Señor me está llamando a mí para eso, y nos quedamos. Están haciendo el llamado para el trabajo en la juventud, entre los niños, entre los músicos. No, yo no sirvo para eso. Pero el llamado general que Dios nos hace a cada uno de nosotros es a vivir en santidad. Y para eso necesitamos que su Espíritu Santo del Señor se mueva en medio nuestro. Y el Espíritu del Señor está aquí en este lugar. Está aquí en este lugar. Porque te ama. Jesús murió en la cruz del Calvario. Fue sepultado, dice su palabra, al tercer día – resucitó, fue llevado a los cielos
Y nos dijo, no os dejaré huérfanos, sino que vendrá el Consolador, el Espíritu de verdad, para que estuviera con nosotros todos los días de nuestras vidas. Porque sabe que solo nosotros no podemos tomar las mejores decisiones. Las mejores decisiones siempre las vamos a tomar de la mano del Señor. El Espíritu Santo siempre va a estar allí para decirnos, no hagas eso. Sí, continúa. Pero ahí está muchas veces nuestra rebeldía, querer tener el control de todo. Y yo puedo hacerlo de la mejor manera. Vamos a entonar un canto en esta mañana. Y yo creo que para vivir una vida en santidad necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo se mueva en nosotros. Necesitamos escuchar la voz del Espíritu de Dios, que nos habla a cada uno de nosotros. La palabra de Dios siempre tiene vida, luz, para hacernos ver en qué cosas estamos claros, en qué cosas estamos fallando. Y cuando muchas veces solamente necesitamos fuerza del Señor, fortaleza para poder dejar nuestras vidas en las manos del Señor. Y en este tiempo, mientras cantamos este coro, yo les invito a que puedan venir a la presencia del Señor. Un banco hecho de madera que no tiene ningún poder, pero el Espíritu de Dios está en este lugar. ¿Quieres entregarle tu pasado? ¿Que sientes que te atormenta? ¿Que sientes tal vez que hay cosas pendientes? Contándomelas a mí te vas a aliviar. Me las puedes contar, va a haber un alivio en tu corazón, pero eso va a seguir allí. Porque a quien tienes que entregárselo es al Señor. A Él tienes que entregárselo. Tu presente, lo que estás viviendo hoy. ¿Cómo está? ¿Tienes luchas? ¿Tienes pruebas? Aquí está el Señor también para que se lo entregues. Tu futuro. El mañana no nos pertenece, dice el Señor. ¿Qué hay de mi porvenir, Señor? Quiero que tú seas dirigiendo ese porvenir, oh Dios. Aquí está el Señor para que tú también lo puedas entregar. Estás atravesando una prueba, Dios está aquí para fortalecerte, hacerte más fuerte de lo que nosotros humanamente podamos pensar que somos. Yo te invito a que mientras cantamos este coro, reconociendo que necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo, puedas venir a este lugar y puedas tener este tiempo a solas con el Señor. Adoremos al Señor. Espíritu.